Listo, mis hermanos. Seguimos nuestra idea del contexto inmediato, pero consideremos ahora otra parte de las palabras. Cuando estamos estudiando las palabras en su contexto, otra parte importante es el estudio del lenguaje figurativo. El lenguaje figurativo. Hay una gran diferencia, hemos hablado de eso en nuestro estudio de la historia de la hermenéutica. Hay una gran diferencia entre una interpretación literal y una interpretación literalista. Una interpretación literal toma en cuenta que el lenguaje a veces puede ser figurativo por su propia naturaleza. Una interpretación literal de una figura es una interpretación figurativa, porque eso es lo que quiere de nosotros. Pero una interpretación literalista siempre interpreta todo como literal, físico. A veces los dispensacionalistas tienen ese error de interpretar todo como si fuera físico, literal. Un ejemplo de esto puede verse en la pregunta de Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Pues ahora algunos han dicho que quizás Nicodemo estaba simplemente como jugando el rol, ¿cierto? No necesariamente pensaba eso, sino quizás estaba como respondiendo a la figura, buscando mayor explicación. Pero su respuesta nos muestra cómo sería una interpretación literalista. Pues mira, Cristo dice que tiene que nacer de nuevo. Entonces encuentra la manera de entrar de nuevo al vientre de tu madre y nacer y de ahí serás salvo. Eso no es la idea, ¿cierto? Eso no es lo que Cristo quería comunicar. Debemos entender el lenguaje figurativo en el contexto de la comunicación en general, como hemos hablado. La comunicación es un compartir de uno mismo, nuestras ideas, pensamientos, experiencias. Por lo tanto, una buena comunicación puede explicar situaciones concretas, narrar una historia, describir un fenómeno o algo físico que puedo ver, tocar, poder describirlo. Esta es azul, se siente suave, huele a flores. Eh, Eso es una figura, pero estoy describiendo algo. O puedo citar hechos o datos que son importantes para la comunicación. Pero también hay ciertas cosas de la experiencia humana que van más allá de una experiencia física o sentimental con el uso de nuestros sentidos. Por lo tanto, el lenguaje figurativo entra aquí para facilitar la comunicación de experiencias abstractas de estados emocionales, realidades celestiales, o para poder comparar nuevas experiencias en términos de otras experiencias mejor conocidas, como acabo de hacer. Eso huele a flores. ¿Qué estoy haciendo? Procesando ese nuevo dato, esa nueva sensación con algo que ya tenía. Ya tengo en mi mente el olor de flores. Y yo puedo decir, mire, eso es algo parecido. Estoy conectando, asimilando. En muchos discursos nos vamos a enfrentar con el lenguaje figurativo en las escrituras. El lenguaje figurativo es una manera más llamativa de decir algo. Es muy poderoso y puede usarse para expresar emociones y conceptos abstractos que no se pueden expresar tan claramente en un lenguaje literal. Por ejemplo, ¿qué ejemplo expresa más la intensidad de los sentimientos del autor? Estoy muy triste y deprimido. O las aguas me rodearon hacia el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí en los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. ¿Qué comunica mejor su sentido de desesperación? Estoy triste y deprimido. Pero el punto es, no sientes nada cuando dice eso. Estoy muy triste y deprimido. Yo estoy completamente alejado de su experiencia. Pero cuando él dice esas figuras, entro en esa experiencia con él. Me identifico con eso. Porque mi mente está produciendo esas imágenes. ¿Cómo sería eso? ¡Wow! ¡Qué terrible! Sentirse tan desesperado. Imagínate el estar en el océano y tener tu pie agarrado enredado con el alga. Imagínate la desesperación, ¿cierto? Un pirata que bota a sus prisioneros con una cadena y una bola de hierro ahí.
Está desesperado porque está encadenado, está ahogándose, pero no hay nada que pueda hacer para salir. La comparación de cuando Jesucristo que sea tengo sería mejor para alguien que hace cada uno de los Sí. pequeños que Sí. haciendo yo una piedra. Sí. Esas figuras o cuadros mentales que pintamos con el uso del lenguaje figurativo sirven para comunicar una experiencia de algo que quizás no podemos captar lo suficiente con una mera descripción literal. No puedo pintar esa declaración, estoy muy triste y deprimido. No sé cómo pintar eso. Pero sí puedo pintar, las aguas me rodearon hacia el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Ahora sí, ajá. Entonces, sí, es algo que pinta un cuadro en mi cerebro, ¿cierto? Estoy viendo una película de él bajándose hasta lo profundo del mar, siendo completamente cubierto y devastado por completo. Otro ejemplo, si un ejército está invadiendo y digo, hay muchos soldados que son bien grandes. O digo que son como langostas cubriendo la tierra y sus gigantes están rascando los cielos. ¿Qué comunica mejor la idea de temor que tengo? Y de asombro y desesperación. El lenguaje figurativo es característico de todos tipos de poesía, pero también se usa en narrativa. Pero especialmente la poesía es una parte clave donde podemos esperar ver lenguaje figurativo. Parte de la poesía es su franqueza, que dice poco, pero dice mucho. Usa pocas palabras, pero dice un montón. Y el uso del lenguaje figurativo es una parte de cómo puede hacer eso. Puede decir comunicar mucho, puede comunicar una experiencia emocional, simplemente al evocar cierta imagen o figura en nuestras mentes. Salmos, los libros de sabiduría, los profetas usan un montón de lenguaje figurativo. Otra manera en que las figuras son importantes es cómo depende de la necesidad del hombre de hacer conexiones. Todo aprendizaje funciona a través de analogía en algunos sentidos. Muchas veces asimilamos nuevas ideas a través de conexiones con ideas que ya tenemos. Esos tipos de analogías son parte esencial de la manera en que pensamos y aprendemos. Por ejemplo, si yo salgo a la selva y me encuentro con un animal que nunca había visto y yo quiero contarte acerca de ese animal, ¿qué voy a hacer? Voy a compararlo. Pues tiene los bigotes de un gato, es el color como café, como incluso eso, estoy comparándolo con el color de café. Está como más o menos entonces si voy ahí, tiene ciertas rayas y manchitas como un venado recién nacido. Es pequeño como una rata grande, pero como el tamaño de un gato. Y tiene bigotes. ¿Alguien sabe qué estoy describiendo? Un híbrido. A ver, otra vez. Bueno, es como una rata grande que tiene algunas rayas y manchas en su espalda, como un venado que recién nacido, más o menos el tamaño de un gato, pero con piernas más largas. La guanta. La guanta. Ajá. Ya. Bueno. Entonces, para asimilar nuevas experiencias, muchas veces vamos haciendo conexiones con lo que ya tenemos. Y nuestro cerebro siempre está haciendo eso. Por ejemplo, en el estudio de trauma, eso es algo importante de entender, cómo el cerebro funciona de esa manera. Porque a veces, cuando alguien sufre una experiencia traumática, va como, no puede dormir, no duerme porque su cerebro está corriendo, pensando de cualquier cosa, de su historia, encuentra memorias de su pasado que nunca había pensado antes y están viniendo a la mente y está corriendo su mente y trabajando doble tiempo porque está buscando algo con que asimilar, con que comparar esa nueva experiencia dramática. Porque hace un momento quizás no había nada con que comparar. La sensación que sintió en el medio de ese trauma
No había nada más en su experiencia con que comparar. Pero su cerebro está pasando por todas las carpetas de la mente, buscando algo con que compararlo, para poder procesarlo, entenderlo, explicarlo. Pero a veces no puede encontrarlo y se queda ahí quemándose. Y es parte de la dificultad del trauma. Si pensamos en nuestra propia manera de usar el idioma, vamos a sorprendernos de lo extenso de nuestro uso de metáfora, de figuras. Cuando hablamos de Dios, decimos que Dios es nuestro rey, pero esta es una figura, ¿cierto? Dios no es literalmente un rey humano quien gobierna sobre cierta nación, pero sí hay cierta semejanza entre reyes terrenales y Dios. Entonces, por eso sí podemos hablar de esa manera. Hablamos de la salvación como un nuevo nacimiento, una nueva creación, un cambio de mente, un cambio de dirección. Hablamos del pecado como fallar el blanco, ¿cierto? Eso es algo que es una figura. Incluso en nuestro uso cotidiano del lenguaje usamos metáfora. Cuando yo digo, wow, esa comida está muy rica, es una metáfora, ¿cierto? Rico viene de dinero, de posesiones. Pero una comida no tiene posesiones, no tiene nada, pero tiene sabor. Es como si el sabor, el gusto fuera una posesión que tener. Y tiene mucho de eso. Entonces es rico y que tiene un gran sabor. O hablo de algo que es el color café. Estoy comparando, ¿cierto? Que es parecido al color del café. Cuando hablamos de ser productivos o que alguien es fructífero, estamos hablando de una metáfora de frutos. Cuando alguien va a la universidad, ¿qué escoge? Una carrera. Pero, ¿qué es carrera? Es el correr. Entonces, no está corriendo, sino es una metáfora de que el trabajo que va a escoger, lo que quiere estudiar, es como una carrera, es un maratón que va a ir luchando y avanzando hacia el fin. Cuando hablamos del tiempo, podemos decir que queremos ahorrar tiempo, queremos ganar tiempo, queremos o no queremos perder tiempo. Pero, ¿cómo puedes perder tiempo? El tiempo no es una posesión que te puedes perder, pero hacemos esa comparación. Cuando hablamos de tiempo es algo más abstracto, entonces interpretamos la experiencia abstracta del tiempo en términos de lo concreto de tener posesiones que queremos guardar, ganar, perder, no perder, y hacemos esa comparación. Hablamos de alguien que está cogiendo el ritmo, está usando una metáfora, ¿cierto? De la música. ¿Qué otras metáforas usamos en nuestra manera de hablar cotidiana? Esta comida está buena. ¿Cómo? Puede ser, porque si hablamos de bueno en su parte esencial de un atributo moral, es algo que no podemos hablar de la comida como no es bueno o malo en ese sentido moral, pero es una comparación, sí. O el carro, el taxista estaba volando. Es una, Fuimos hablando. sí, fuimos volando. No fuimos volando, ¿cierto? Pero como si fuera volando. Por decir uno, este taxista va bien pato, No he escuchado eso. ¿no? No. No creo. Los costeños. Viene usted. Bien pato, o sea, va bien lento. Mm. Tortuga, ¿no? Sí, ajá. Tortuga sí he escuchado. ¿Qué pato este man? Ujú. Tortuga sí he escuchado. Camarón he escuchado también. Sí, sí, eso es la cosa. Muy común, por ejemplo, decir, mi mamá da la vida por mí. No es que esté Sí, ajá. viendo, Sí, sí. Ujú. O incluso el lenguaje dio a luz. Es una metáfora, ¿cierto? O Me acordé de una graciosa. Una vez en la reunión matrimonial alguien dijo de su esposa, decía,
todavía sentía mariposas en el estómago. Mm. Sentir Sí, mariposas. ajá, sí. Ujú. Y pues te remedio. Eso no es muy chiquitito. Sí, pero si pensamos, piensen de eso, la próxima vez que están hablando, hay muchas cosas que usamos que son metáforas, maneras metafóricas. Hablamos de la vida de como un peregrinaje, una metáfora. Estamos, algo súper común en la iglesia, ¿cómo están? Estamos en la lucha, ¿cierto? Victoria. Siglos en victoria, prosperados en victoria. Hasta la victoria siempre. Esa realidad es enfatizada cuando hablamos de la trascendencia e incomprensibilidad de Dios. Podemos agradecerle a Dios que Él ha diseñado el idioma para ser una manera apropiada de hablarnos los unos a los otros, compartir de todo lo que somos, nuestras experiencias, nuestras almas, aún en lenguaje concreto, y poder hablar de manera verdadera acerca de Él. Él ha diseñado el lenguaje, especialmente el lenguaje figurativo, como una manera apta para hablar de Dios. Entonces, hablemos de algunas de las formas del lenguaje figurativo. Las dos formas básicas del lenguaje figurativo, pues la forma básica del uso del lenguaje figurativo es la metáfora. La metáfora es la forma esencial, básica del lenguaje figurativo. Mucho de lo otro es una forma de metáfora. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Usa una metáfora. Así conecta dos cosas y las compara. El Señor con un pastor de ovejas. Están comparando esas dos realidades. Una forma de metáfora específica y explícita se llama símil. Una palabra, una comparación explícita con el uso de como o semejante a o cual. Puede usarse como un símil, una comparación explícita. Soy derramado como agua y todos mis huesos están descoyuntados. Mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas. Salmo 22, 14. O otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer. Comparando explícitamente, las parábolas así son a veces símiles extendidos. Y eres. Se habla en Hechos 2 de la venida del Espíritu. Como bien, sí. Ujú. Sí. Ujú. En la versión de Ezequiel 1, para que es como bronce refulgente, que es. Ajá. Ajá, sí. Ujú. Sí, cualquier texto podemos ver eso. Y la palabra así también. En Juan 3:8. Sí, pero eso a veces es un poco más lógico, como una comparación de afirmaciones, pero puede ser. Puede ser, depende del contexto. Eso también es una conexión como de argumento, de lógica, de flujo de argumento. Hay también otra forma de metáfora, que es el hipocatástasis. Hipocatástasis. Ese es un tipo de metáfora que no se menciona explícitamente aquello como el punto principal. Entonces, una metáfora tiene dos partes. Tiene tenor y vehículo. Hay el tenor, el vehículo y también el modo. El tenor es aquello que queremos describir, lo que queremos describir. Vehículo es cómo lo estamos describiendo. Modo es el punto de conexión. El punto de conexión. El Señor es mi pastor. El modo sería como de protección, de guía, de cuidado. Ese es el punto de conexión. Como un pastor de ovejas cuida de sus ovejas. El Señor cuida y protege a mí. Pero hipotástasis no tiene esto explícitamente. Salmo 22, 16 dice, porque perros me han rodeado. Pero ¿está hablando de perros literales?
No, está describiendo a los hombres perseguidores de su alma, como perros. Hablando de ellos como enrodeando, pero no dice, los hombres que me están rodeando son como perros, sino dice, perros me están rodeando. Se está en un sentido entrando aún más. Es como estar aún más metido en la figura. Que en un sentido somos como parte de la escena, de la figura que está pintando. ¿Cómo es? Sí, ajá. De ahí con las otras dice, me ha acercado cuadrilla de malignos, o horadaron mis manos y mis pies. Otra forma es un símbolo. Un símbolo es una cosa que representa otra cosa. Esa técnica se usa mucho en las visiones proféticas y de hecho se usa a lo largo de las escrituras, que ciertas figuras simbolizan o llevan ciertas connotaciones. Como hablamos del mar y las aguas de Génesis. A veces tiene una idea de caos, de algo indominable, algo sin orden y vacío, algo, un desierto. También lleva ideas de símbolos de maldición, de destrucción. La ausencia de sacrificios en Joel simboliza la ausencia de la presencia de Dios. ¿Y cómo se podría, en ese sentido, cuando el Señor dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácate, quítale tu mano? Esto sería otra forma de lenguaje figurativo. No sería símbolo, sino sería lo que se llama hipérbole, un tipo de exageración. En Apocalipsis dice, y el mar ya no existe. Ajá. Sí, creo que eso es parte de ese simbolismo. Debido a lo que simboliza el mar, ahí usa esa imagen. Ahí. El mar, muchas veces en el Antiguo Testamento, simboliza ese caos desordenado y peligroso. Y cuando pensamos en un marinero, tiene mucho sentido, ¿cierto? Un contexto así. Y las aguas que se usaron para ahogar, para destruir en el diluvio, en el éxodo, son cosas de destrucción, de peligrosos. Sí, ajá, en muchos, sí, ajá, exactamente. Y se aprovecha de ese símbolo anterior de la Biblia. Vamos a hablar de cómo la Biblia hace ese simbolismo. Y el mar es usado para Sí, ajá, depende. la gloria. Sí, sí. Sí, pero eso es lo mismo. Usa esa misma idea de mar, pero ahora lo está invirtiendo. No como el mar, sino ahora va a ser algo bueno. Lo que es bueno no es el mar, sino es... ¿Cómo? Sí, ajá, que el Señor, el conocimiento del Señor va a reemplazar ese mar caótico. Alegoría. La Biblia tiene alegorías. Una alegoría es un poco una forma más narrativa en que hace una comparación más larga, donde hay varios puntos de conexión. Una metáfora sencilla tiene solo un punto de conexión. El Señor, mi pastor. Señor y pastor. Pero una alegoría tiene una variedad de puntos de conexión entre varias cosas. Como la parábola del trigo y la cizaña. Cada parte tiene su conexión, ¿cierto? Hay el Señor, quien es el Señor. Hay el enemigo, que es Satanás. Hay el trigo, que son los hijos de Dios, y la cizaña, que son los hijos de la serpiente. Tenemos los trabajadores, que son los ángeles. Tenemos la cosecha, que es el juicio. Tenemos el granero, que son los cielos. Tenemos el fuego, que es el infierno. Tenemos varios símbolos, ¿cierto? Varias conexiones. Es una alegoría. Una parábola es mismo que una alegoría. No siempre. En este ejemplo ahorita sí. En este ejemplo, sí. En el ejemplo del sembrador, otro ejemplo. En el ejemplo del buen samaritano, creo que posiblemente sí también. Contexto. Todo texto en su contexto. Sí. Vamos a hablar de las parábolas luego. La personificación es otro ejemplo. Cuando usamos rasgos humanos para hablar de algo inanimado o de un animal. Personificación. Un ejemplo clásico de esto es Proverbios 1 y 8, que personifica la sabiduría, como la sabiduría fuera una persona. Con una teología trinitaria, la sabiduría es una persona, pero es Cristo.
pero en el lenguaje está usando personificación, comparándola con una mujer que anda por las calles, clamando para enseñar a otros. El antropomorfismo, usando rasgos humanos para describirle a Dios. O zoomorfismo, el uso de rasgos animales para hablar de Dios. Dios autoriza ese tipo de comparación y Dios lo usa. Habla de que Dios tiene brazos, tiene ojos, tiene oído, tiene esas cosas como nosotros tenemos, aunque Dios no tenga cuerpo. Y dice que Dios tiene alas, aunque no tiene alas, pero como una gallina cubre sus polluelos con sus alas, también Dios cuida y es un refugio para su pueblo. Estas son formas específicas de metáfora. Otro ejemplo son la metonomía y la sinécdoque. Son dos formas también parecidas. Metonomía, cuando algo relacionado se usa para representar algo con el cual es asociado. Por ejemplo, cuando hablo a veces en Inglaterra, se dice que la corona dio un edicto. La corona es un objeto inanimado, no puede hacer nada. No dio ningún edicto. Pero debido a la conexión íntima entre la corona y la reina, o ahora el rey, hay esa conexión. Es el rey quien lo hace, la reina quien lo hace. Y otro ejemplo es, en la Biblia, es la idea del reino de los cielos y el reino de Dios. Algunos, sin entender el uso del lenguaje figurativo, dicen que hay dos reinos, el reino de Dios y el reino de los cielos. Son dos cosas diferentes. No, uno es una metonomía, usando los cielos, que son bien conectados con Dios, para hablar de Dios, el reino de Dios. Algo parecido aparece en la confesión del hijo pródigo. He pecado contra el cielo. ¿Cómo pecas contra el cielo? No, pues pecaste contra Dios. Pero esa es la idea, es una metonomía. Cristo usa esta figura también. Este pueblo con los labios me honra, pero con su corazón está muy lejos de mí. Eso de hecho es el otro, la sinécdoque. No, de hecho está bien. Con los labios me honra. Está asociando los labios con su conversación, su manera de hablar, porque son bien conectados. Entonces sí es apropiado aquí. Y hay muchos otros ejemplos. La sinécdoque es cuando una parte de algo se usa para referirse al todo. Ese es un ejemplo específico de la metonomía. Una parte del todo. Como yo he usado el ejemplo en otras ocasiones, que necesitamos todas las manos para ayudar. Entonces, no estoy diciendo que quiero que todos los miembros de la iglesia envíen sus manos solamente para trabajar, sino necesitamos personas dispuestas a usar sus manos para trabajar. Solo se dice, échame una manita. Sí, ajá. Un ejemplo de esto es en Proverbios 6. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Ahí versículo 19 no es tanto sinécdoque, sino es algo más explícito. Pero los otros ojos, no es que Dios odie ojos o lenguas o manos o corazones o pies, sino está hablando de esas personas que hablan de esa manera o que hacen esas cosas pecaminosas. Luego, son 6 y son 7. ¿Cuánto? Son 7. Son 7. Sí, pero esa es una forma técnica, una técnica literaria que se usa aquí y también luego en capítulo 30 y también el libro de Amós usa ese por 3 pecados de Gad y por 4. Hipérbole o ese tipo de exageración para enfatizar un punto. Por ejemplo, los israelitas cuando vieron a los hicieron recorrieron la tierra antes de entrar. Dice, el pueblo es más grande y más alto que nosotros. Las ciudades son grandes
fortificadas hasta el cielo. Es una exageración para demostrar su sentido de desesperación e incapacidad de poder luchar contra ellos. En Salomón dice, el rey hizo la plata y el oro tan común en Jerusalén como las piedras. Increíble, ¿cierto? No es necesariamente literal, pero es una exageración que demuestra sí, tuvo mucha riqueza. El eufemismo es también otra forma siempre usamos eufemismo para hablar de ciertas cosas, como actividades naturales, como el ir al baño. Eso es un eufemismo, ¿cierto? Ir al baño. Necesito usar el baño, es un eufemismo. Cubrió sus rodillas. Ajá, sí, ese es un ejemplo bíblico. Conocí. Sí, conoció, es un eufemismo para las relaciones sexuales. También para la muerte buscamos eufemismos, durmió o él pasó de esta vida o algo así. Usamos como si fuera siguiendo su viaje, pero ahora en otro lugar. Es algo un poco más lindo pensar que decir que falleció, que murió. 1 Samuel 20. Ajá, sí. No, Jueces 3. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales, viendo las puertas de la sala cerradas, dijeron, sin duda, él cubre sus pies en la sala de verano. Y habiendo esperado hasta estar confusos, porque él no abría las puertas de la sala. Eso también es un ejemplo de modismo, un modismo hebreo, la forma particular en que ellos describían esa acción de hacía el número 2. Eso es lo que hacían, pero esa es la manera que lo dice. Él cubría sus pies. Entonces, ¿cómo interpretamos el lenguaje figurativo? Hay 3 pasos particulares para interpretar el lenguaje figurativo. Primero, debemos entender lo que está haciendo, identificarlo. Sin poder reconocer el uso del lenguaje figurativo, no podemos interpretarlo. Simplemente, o vamos a malinterpretarlo. El familiarizarnos con esa lista que dimos, y algunos otros que salté también, pero nos ayuda a ver que hay una gran diversidad de maneras en que la Biblia y cualquier literatura puede usar lenguaje figurativo. La identificación de una figura es algo importante, pero no, la parte clave no es poder ponerle un nombre específico, sino tratar de pensar y analizar cómo funciona, qué está haciendo. La historia de la hermenéutica demuestra la gran importancia de saber cómo identificar una expresión literal o figurativa. Hay ciertas pistas que nos pueden ayudar. En primer lugar, el género literario puede preprogramarnos, y eso es, ¿qué? Una metáfora, ¿cierto? Preprogramarnos a esperar el uso de ciertas figuras del lenguaje figurativo, como poesía o proverbios. Usa mucho el lenguaje figurativo. Entonces, no es de sorprenderse cuando vemos un salmo que usa lenguaje figurativo, o cuando los profetas en su poesía usan lenguaje figurativo. Eso nos ayuda. No significa que todo lo que digan sea Dios es verdadero, Dios, su palabra es pura. Pues ahí es una metáfora, pero hablar de Dios quien ama no es necesariamente una figura, pero hablamos de las figuras, no nos sorprenden el uso de figuras, pero no significa que todo sea figura. Tenemos que todavía interpretar a la luz del contexto. El contexto nos ayuda. Por ejemplo, con un símil es súper fácil, ¿cierto? Porque hay palabras explícitas que identifican que es una comparación. ¿Cómo? ¿Cuál? Semejante a. Son palabras explícitas. Esa es parte del contexto que nos ayuda. O el uso de algo que no tiene sentido. Cuando toman en cuenta, cuando tomado en forma literal o físico, puede ser una clave para señalar la presencia de una figura. Si lo pensamos, si no tiene sentido en su sentido literal. Por ejemplo, Cristo no es una puerta, pero es una puerta. No es una puerta física, literal, no está hecho de madera, ni tiene bisagras, ni nada de eso. Pero en un sentido es una puerta, porque es a través de él que llegamos al Padre. También el contexto más amplio puede ayudarnos, el contexto literario.
La regla de fe y amor también deben siempre guiarnos. Si un texto parece contradecir la regla de fe o la regla de amor, en una interpretación literal, debemos considerar si nuestra interpretación literal sea correcta o considerar el uso del lenguaje figurativo. Quizás lo malentendemos en su forma literal, o quizás es un lenguaje figurativo. Por ejemplo, cuando hablamos de la analogía del amor, hablamos de como Proverbios y Pablo dice que debemos echar carbones calientes sobre la cabeza de nuestro enemigo. Pero hacer eso literalmente es algo que va en contra de la analogía del amor. Eso no es algo que Dios quiere que hagamos. Entonces es una mala interpretación, porque es un lenguaje figurativo comparando lo que hacemos cuando hacemos bien a nuestro enemigo. Es como si es algo que le afecta de una manera poderosa, como si fuera echarle carbones sobre su cabeza. Esas técnicas literarias que hacen comparaciones tienen estas cosas. Entonces, debemos entender y discernir qué quiere comparar. Tenor, el vehículo, y determinar el modo. Eso nos lleva al segundo paso. El segundo paso es determinar cuál es el punto de conexión indicado en el contexto. No siempre es solo uno, puede ser un poco complejo, pero necesitamos determinar, según el contexto, la extensión de la comparación. Unas cosas pueden ser comparadas en cuanto a muchos rasgos diferentes, pero lo importante es encontrar los rasgos destacados en el contexto. Antes leímos que el salmista decía, mi alma está derramado como agua. Entonces, el agua está compuesto de tres partes, ¿cierto? Así, ¿cierto? Tiene hidrógeno y tiene oxígeno. Tiene tres partes. Entonces, está diciendo, mira, tenemos implícitamente aquí una referencia a la naturaleza tricótoma del hombre. No es la idea, ¿cierto? No es la idea. El autor ni sabía que el agua estaba compuesta de tres partes. No, porque anacronística es como el entendimiento. Puede ser en cierto sentido. Pero no es que el agua haya cambiado su significado. Ahora solo tenemos un entendimiento más completo de eso, un conocimiento de posterior. Eso no cabe en el contexto. Otro ejemplo es la figura del león. El león puede ser algo bueno o malo. Cristo es un león y Satanás es un león. Es Mufasa y... ¿Cómo se llama? ¿Cómo es su hermano en español? ¿Scar? Ajá, sí, es Mufasa y Scar, ¿cierto? Es el buen rey y el mal rey. Eso nos lleva a un tercer paso. ¿Cuál es el efecto o intención detrás de esta figura? Una figura siempre presenta una verdad positiva en una manera creativa y llamativa. No quiero decir positiva en el sentido de algo bueno, sino positiva en el que está afirmando algo. Debemos buscar poner en palabras literales lo que la figura quiere comunicar. Ese es el segundo paso. Pero una interpretación completa de una figura también toma en cuenta el efecto que tiene en sus lectores. La interpretación de Salmo 23 no termina cuando podemos decir Dios cuida de su pueblo, sino a través de usar el lenguaje figurativo quiere entrar al lector en una experiencia de ese cuidado del Señor y sentir ese mismo tipo de tranquilidad que él siente en la presencia del cuidado del Señor. La comunicación tiene tres partes. Tiene la locución, la elocución y la perlocución. Ahí hay que contar. Esa es Trinidad. Tenemos las palabras, la intención y el efecto que deben tener en el lector. Un autor comunica palabras con las cuales quiere representar una idea y con las cuales quiere entrar al lector o llamarle a una respuesta. Las figuras literarias exigen una lectura activa por parte del intérprete. La lectura no es un deporte de espectadores
para el exégeta hermenéuticamente perezoso o indiferente, dice Kostenberger y Patterson. El Señor es mi pastor es una metáfora. Hemos cumplido el primer paso. Y el tenor es Señor y el vehículo es pastor. Y el modo es, segundo paso, está hablando de cuidado, de protección, de provisión, de ese tipo de cuidado de parte del Señor. Pero el tercer paso aquí entra y dice, entonces, si esa es la idea, ¿por qué no simplemente lo dijo de esa manera? Entonces, él usó todos esos lenguajes figurativos simplemente para comunicar que Dios cuida de su pueblo. La Biblia habría sido mucho más corto si solo dijeran todo en su forma literal. Pero de ahí sería tan aburrido. Y no comunicaría lo mismo. Y no sería la misma, no disfrutaríamos de la misma comunión. Obviamente, Rodrigo prefiere lo literal, pero espero que con esto ya llegue a preferir el lenguaje figurativo. En la predicación, Sí, usar ilustraciones. sí, ajá. Sí, ajá. Eso ayuda incluso. Sí, claro. Él quiere usar esta figura porque era una realidad muy común en ese tiempo, una vida de David, ya que él era pastor, y esa experiencia común de pastores, de ovejas, provee un lugar para asimilar, para poder conciliar lo que esa nueva experiencia con experiencia que ya tenía, ¿cierto? Ese tipo de comparación. También eso puede ser quizás incluso una polémica, que al hablar de a veces como los reyes del mundo se llamaban como los pastores, pero decir que el verdadero pastor es Jehová. Y en contraste con los otros reyes que son malos, que son malvados como Saúl, y como Dios dijo, Dios es un buen pastor. Y hablando del Salmo 23, quizá nuestra comprensión del pastor actual es muy diferente. Sí, sí, exacto. Realmente cuidar no era como ahora, de un campo, niños cuidando ahí, sino que tenían que encontrarse a Sí, lobos. sí, no había cercas, no había esas cosas, no había graneros tan seguros como lo que hoy tenemos. Entonces, eso es una realidad. Y también oveja es una imagen muy importante para la Biblia, que realmente no entra en nuestra experiencia cotidiana, porque nadie de nosotros tengamos mucha experiencia de ovejas. Pero era una parte cotidiana de los sacrificios, del trabajo, de la comida, era una parte importante de su vida. Pero también el lenguaje figurativo pinta un cuadro. ¿Cómo pintas la afirmación literal? El Señor me provee, cuida y guía. Lo pintas en forma de Salmo 23. Lo pintas en forma de un pastor cuidando de sus ovejas. Y David lo hace con sus palabras. Lo hace con sus palabras, está pintando. Si nosotros podríamos pintar quizás Levítico, porque da ciertos pasos y describe de manera concreta vestiduras y sacrificios y esas cosas. Pero, ¿cuánto más podemos pintar Salmo 23? El cuadro pintado aquí comunica más eficazmente un sentido de tranquilidad y paz bajo el cuidado de Dios que simplemente hacer afirmaciones literales. Aunque comunica lo mismo en cuanto a su sentido, pero las figuras nos introducen en esa experiencia, nos llevan a tener esa experiencia, porque está comparando una experiencia con la cual podemos relacionarnos con otra experiencia más abstracta. Y a través de esa experiencia descrita, puedo entrar en la experiencia de Dios. Parte de la interpretación de una figura consiste en poder sentarse y ver el cuadro que el escritor ha pintado en nuestra mente de su situación. Ya sea la paz comunicada en Salmo 23 o el gran sufrimiento y desesperación de Salmo 22. Debemos tratar de apreciar la imagen que se produce en nuestra mente. Esa representación visual de las palabras nos ayuda a comprender mejor de qué está hablando el autor y también nos ayuda a sentirlo. Al sentarnos y empaparnos de las obra maestra visual que tenemos ante nosotros, podemos entrar en ella, identificarnos con ella, ya que probablemente hemos experimentado algo parecido. Quizás de niño alguien tuvo la experiencia de
de aprender a nadar, ¿cierto? Y empieza, quizás tiene esas memorias de lo terrible, de quizás empezar a ahogarse o caer debajo del agua, ese sentido de desesperación. Y de ahí cuando Jonás dice que las aguas me rodearon hasta el alma, uno puede como llevar de la memoria esa experiencia de casi ahogarse y puede, eso sí es algo tan terrible. Y eso es lo que él me está permitiendo entrar en su experiencia con ese uso de palabras. Dice Leland Ryken, lo primero que las imágenes requieren de nosotros es experimentar las imágenes de la manera más concreta y vívida posible. Necesitamos imaginarnos lo que el poeta nos imagina por medio de las palabras. Necesitamos oír, oler y tocar lo que el poeta plasma en sus imágenes. Antes de terminar, recordemos algunos principios clave. En primer lugar, el contexto debe determinar el modo o punto de conexión. El contexto es rey. Por ejemplo, ese contexto puede ser el contexto inmediato o también el contexto histórico. Inmediato literario y también histórico. Cuando hacemos esto, podemos pensar de oveja. Oveja para nosotros es algo que, como acabo de decir, no tiene tanta conexión. Pero en sus días era su comida. Era una oveja que seguía a su pastor. Una oveja que a veces se descarriaba de su pastor. Era una oveja que se usaba para limpiar el pecado. Se usaba de muchas maneras. Entonces proveía una base, un banco de datos, un banco de conexiones para poder usar muchas figuras en base de la figura de la oveja. O usar la oveja como un vehículo muy fructífero para comparaciones con otras experiencias. Pero no estos días no tenemos eso. Pero entender esa realidad nos ayuda. Otro ejemplo es nuestra cultura, nuestra sociedad es industrial. Aquí en Santo Domingo también tenemos mucha agricultura, pero hay un mundo internacional, hay industria, hay exportación, importación. Entonces, si hay una plaga de algún cultivo aquí, vamos a todavía tener acceso a comida. A menos que sea una plaga mundial, vamos a tener acceso a comida. Porque vivimos en un mundo moderno con exportación, importación, un mundo conectado. No estoy completamente dependiente de mi entorno específico. Porque yo como fruto de Chile, yo como productos de los Estados Unidos. Si compran comida del mercado, están comprando cosas de Chile también. No todo está aquí de Ecuador. O están comiendo de Quito o del sur del país o de Colombia, otros países. Pero en Joel no es así. Una plaga de langostas fue una devastación completa. Fue algo grave porque no tenían esos mismos lazos con otros pueblos y otros centros comerciales para poder sobrevivir. Entonces, una plaga de langostas en ese tiempo era algo mucho más grave de lo que quizás nosotros lo pensamos. No era esa sociedad industrial. También los sacrificios en Joel, eso aparece. Para nosotros, la ausencia de sacrificios es algo bueno para nosotros. Es algo en que nos regocijamos porque tenemos el sacrificio perfecto de Cristo. Pero en los días de Joel, la ausencia, la incapacidad de poder hacer sacrificios fue algo terrible. Y simbolizaba que Dios estaba en contra de ellos y ellos han sido expulsados de la presencia de Dios. Porque no podían entrar a la presencia de Dios sin sangre o sin un sacrificio. Entonces, cuando no tenían para poder hacer esos sacrificios, no podían tener comunión con Dios. Nosotros no dependemos de sacrificios para tener comunión con Dios. Entonces, quizá podemos perder el peso de esa imagen o el simbolismo de esa figura en el libro de Joel, en otros libros. Pero entendiendo el contexto histórico nos ayuda. En segundo lugar, entender la unidad y diversidad. La unidad y diversidad. Y de ahí explicar eso en la interrelación que tiene con otras palabras. La misma figura puede usarse con modos distintos, o la misma figura
puede usarse con tenores diferentes. Entonces, la misma figura, oveja, puede tener varios puntos de conexión diferentes, e incluso opuestas. Como Cristo dice que sus ovejas le siguen. Isaías 53 habla de ovejas que se descarrían. Son ideas completamente opuestas, ¿cierto? Una de seguir al pastor, otra de no seguir al pastor. Pero depende del contexto. Depende del contexto. Es la misma figura, pero un modo, un punto de conexión completamente diferente. Otro ejemplo es tener el mismo vehículo, pero tenores diferentes. En este ejemplo de las ovejas, los dos hablan del pueblo de Dios. A veces descarriados en sus pecados, pero siguiendo la voz del Señor. Entonces, las mismas personas pueden ser en cierto contexto ovejas descarriadas o ovejas fieles. Pero el vehículo puede tener modos diferentes con tenores diferentes. Como la idea de León, que habla de Cristo como el quien lucha contra sus enemigos, o el enemigo mismo, quien está al acecho de las almas de los creyentes. Entonces debemos guiarnos por el contexto. En cuarto lugar, figuras pueden comunicar afirmaciones verdaderas acerca de Dios. El lenguaje figurativo es algo muy importante para preservar el misterio y la incomprensibilidad de Dios, pero permitirnos una manera verdadera de poder hablar de Él, tener comunión con Él y experimentarlo. Y poder comunicar esa experiencia. El amor de Dios, la paz de Dios sobrepasan el entendimiento, ¿cierto? Pero eso no significa que no podemos hablar de ello, sino el uso del lenguaje figurativo es necesario. En un sentido que sobrepasa el entendimiento, es el hecho de que sobrepasa una expresión literal. Pero a través del lenguaje figurativo, como Salmo 23, puedo experimentar un poco de ese tipo de paz que uno experimenta en la presencia del Señor y su cuidado. Eso es algo que se puede experimentar un poco, pero decimos que en una manera trascendente, en una manera aún más. Entonces, nos permite hablar de Dios, pero también mantiene el misterio de hablar de Dios. En último lugar, recordamos la analogía de las Escrituras y la analogía de la fe. Quizás en el mismo libro usa la misma figura, en otros libros usa la misma figura, o quizás de otras maneras. Entonces debemos siempre interpretar a la luz de una manera que no contradiga otras escrituras o la analogía de la fe. Entonces, si queremos interpretar apropiadamente el lenguaje figurativo de la Biblia, necesitamos familiarizarnos con ellas y con cómo funcionan. Tenemos que siempre recordar la variedad y unidad de la Biblia y buscar entender cada palabra y cada figura a la luz de su contexto. Como hablamos de palabras tienen una unidad, una diversidad y una interrelación. Y también las figuras tienen unidad, tiene una figura, la oveja, es una unidad, ¿cierto? Una señal, una figura. Pero tiene una variedad de cosas que puede simbolizar. Y según su interrelación con otros contextos y con otras palabras, nos comunica algo verdadero. Una figura tiene una idea unida a la cual hace referencia. Esa figura puede tener una variedad de matices, pero cuando se interrelaciona con otras palabras y sus contextos personales, puede comunicar algo profundo y verdadero. Al mismo tiempo, debemos buscar responder apropiadamente a esas figuras. Preguntarnos acerca de por qué el autor usó esa figura y no otra, o por qué no simplemente lo puso en palabras literales. Entonces, así podemos entrar más al lenguaje bíblico, meditar, profundizar. Y en ese uso del lenguaje figurativo es un lugar donde esa lectura profunda y penetrante realmente produce fruto. Porque podemos entrar en el texto y al mismo tiempo está entrando en nosotros, porque está buscando por las carpetas de nuestras memorias y nuestras mentes para explicar algo a nosotros, en una manera entendible a nosotros y nuestra experiencia. Entonces, mis hermanos, el lenguaje figurativo es una bendición de Dios, algo que con el cual Él ha diseñado nuestro idioma, por el cual debemos darle mucha gloria y que debemos esperar e incluso disfrutar en su palabra, en su estudio.